Oye, esa melodía es la que no podía quitarme de la cabeza. Ahora ya sé dónde la había oído, en aquel maldito teatro de varietés. Annabella Smith. Señoras y caballeros, respetable público, atención. Tengo el honor de presentarles a uno de los hombres más excepcionales del mundo. El mismo. Todos los días se aprende de memoria 50 hechos nuevos y los recuerda todos. No olvida ninguno. Datos históricos, geográficos, cosas de los periódicos, de libros de ciencia. Háganle cualquier pregunta que deseen y él la contestará sin titubear. El señor Memoria. Debo añadir, damas y caballeros, antes de retirarme... Ahora comprendo por qué no falta ningún documento. Toda la información está en su cerebro prodigioso. Pero no comprendo que... No se da cuenta. Los detalles de ese secreto fueron sacados del ministerio y memorizados por ese tipo. Luego los devolvieron para que nadie los echara en falta. Por eso él está aquí esta noche. Para llevarse a Memoria fuera del país. Pero seguramente aquí hay unos señores que quieren hablar con usted. Pregunten, señores, pregunten, por favor. ¿Cuándo ganó Oxford las regatas por primera vez? ¿Cuándo murió Flores Nightingale? ¿Es usted Richard Hannay? Sí, pero hay algo que debe saber. Basta ya, sígame en silencio. El hombre que está en el escenario Oiga, resulta... no querrá armar jaleo y estropear la diversión de la gente, ¿verdad? ¿Qué son los 39 escalones? Vamos, conteste si puede. ¿Qué son los 39 escalones? Los 39 escalones es el nombre de una organización de espías que recogen información para el Ministerio de Asuntos Exteriores de...